¿Le pusieron un límite, un techo a la paritaria, sí o no? Sí. Sí. No. Sí decía de la pregunta. Ahora voy a la respuesta. Este gobierno es el gobierno que hizo resucitar a las paritarias. A las paritarias las habían matado. El año pasado, algunos decían que la inflación iba a ser del 40%, 50%, 60%. Y después las consultoras privadas, las más serias, terminaron alrededor del 30% de inflación. Nuestro número fue más bajo. Y este año no hay prácticamente ninguna consultora que no hable de 10 puntos menos. O sea, el que decía 35, el que dijo 35 y está diciendo 25. Entonces lo que digo es, si bajaron en cualquier estimación aproximadamente 10% la evolución de los precios, uno espera que a nivel de las discusiones paritarias haya también una reducción. Pero no quiere decir que le ponga un techo a la paritaria. Lo que yo digo es, si el año pasado, cuando todos decían inflación del 40%, las paritarias cerraron en 30, 32, este año que están diciendo, tapa de Clarín, 2% por mes, está diciendo 25, 24 de inflación, entonces, ¿por qué? Que además es mentira. Por eso sale ese número de 25, porque es lo que en la cabeza de ustedes es un número. Alguien puede haber interpretado que como, no, porque mi número para la evolución de los precios de este año anda rondando el 20%, está 18, 20%. Así que no, pero yo alguna vez he dicho, mirá, hasta el más malintencionado, hasta el que quiere, lo voy a decir llanamente, joder más a los argentinos, diciéndole los precios se van, bueno, todo este discurso de la catástrofe permanente. Esos están hablando de 25% de evolución de los precios. Entonces yo digo, si va a haber discusiones paritarias para proteger el poder adquisitivo del salario, bueno, el número que están diciendo de precios, los más pesimistas, digamos, si lo tomamos bien, está por ahí. Y después hay un elemento pero sí hacen macro ustedes y supongo que están pensando en bajar la nominalidad de precios y salarios. Yo veo razón. Apuntan ahí, apuntan al 20, al 25. Yo creo que ese es un proceso natural y de la comprensión y de la madurez de todos los sectores. Por supuesto que, y es más sencillo, aparentemente, que los precios se aceleren, ir todo para arriba, que los precios se desaceleren y vaya todo para abajo. Porque cuando el trabajador ve y el propio movimiento obrero ve y acepta que hay una desaceleración de los precios, entonces dice, bueno, si el año pasado cerraron en 30 y ahora hay desaceleración de los precios, deberán cerrar abajo de 30. Pero son cosas que no tienen que ver más allá de la consistencia del modelo económico. Yo creo que es un proceso natural, pero complicado. Hay paritarias libres, lo repito para que lo entienda todo el mundo, y no están ni intervenidas por el gobierno. Por supuesto que dialogamos con todo el mundo y esta opinión la digo acá públicamente porque se la he dicho a todo el mundo. Sí. Pero no quiere decir que yo tenga ni siquiera instrumentos para fijarle un techo. Porque discuten el que recibe la plata con el que paga. El Ministerio de Trabajo puede no homologar y ha habido casos de no homologación. Bueno, pero tampoco es fijarle un techo. Tampoco es fijarle un techo. Y en las paritarias hay incluidas un montón de cosas. Fíjense que hay sectores que están pidiendo 45%, pero esas son cosas que me parece que están fuera de escala, digamos. Claramente fuera de escala y que tienen muchas veces intencionalidad política. Ahora, quiero decir algo más que me preocupa de la cuestión de los salarios con respecto a los precios. Porque hay un ida y vuelta ahí. Entonces yo lo que veo es que si un empresario dice, yo le voy a dar 30% de aumento, 35% de aumento, me doy vuelta y traslado eso a los precios, entonces lo que está pasando en ese caso es que ese acuerdo salarial lo que quiere hacer es después enchufárselo a los consumidores. Para un 40%. El promedio de participación de los salarios en los costos industriales en Argentina anda en el 10, 12%. Sí, pero esa mentira, sabes que pega mucho. Pasó también con el tema del tipo de cambio. Esa mentira. Porque es cierto lo que decís, es muy importante. Siempre y cuando las paritarias se discutan y los salarios salgan del bolsillo del empresario, no del bolsillo del consumidor, ni del bolsillo del Estado. Hay otro tema, hay muchos sindicatos que dicen, y por ahí tienen razón, bueno, nosotros lo que queremos es recuperar ese 30% del año pasado, nosotros estamos corriendo atrás de la inflación. No, pero no es así, ¿sabés que no es así? Porque yo no digo que la inflación del año pasado haya sido 30, yo digo lo que nosotros medimos, pero de todas maneras lo que quiero decir es que si uno toma la variación salarial del conjunto de la economía, anduvo por el 30 más el año pasado. Bueno, ahora, algo está ocurriendo porque se están retrasando en principio un poco. Y porque me parece que se da esta situación, que hay una desaceleración de los precios, que es la situación objetiva. En un contexto de desaceleración de los precios, están todos viendo. Yo lo que digo es que ante esa desaceleración, y yo creo que la economía tiene que ir acomodándose, y es lo que todo el mundo quiere. Si la verdad los precios no suben tanto, los salarios pueden subir menos sin que el trabajador pierda.
¿Los cambios en ganancias realmente le sirven a la gente o hubo 2 cambios de maquillaje y más o menos sigue como antes? Mirá, yo creo que la discusión sobre el impuesto a las ganancias en la Argentina tomó una envergadura realmente insólita, pero en base a muchas mentiras. El impuesto a las ganancias, ¿a quién afecta? Solo al 11% que más gana. De todos los trabajadores, supongamos que hay 100 trabajadores, hay como 11 millones. Hay 11 millones de trabajadores, afecta a 1 millón de trabajadores aproximadamente. O sea, afecta solamente al 10%, pero no al azar, a los que más ganan, a los de arriba de la pirámide laboral. ¿Qué es la otra mentira que se había dicho? Que te roba el 30% del salario. Es mentira, es mentira. La verdad que hay una escala para el impuesto a la ganancia, la paga el 10%, ese 10% tiene que ver con que son los que ganaban más de 15.000 en agosto del año 2013, esa es la definición, es decir, que no se afectó ni con las paritarias, no pagan más, no entran a pagar los que no pagaban, eso sigue igual, esa población que sigue siendo el 11% que más gana. Bueno, si alguien encuentra un trabajo que no tenía y está en la escala, pasa a pagar, ¿no? Y si alguien pierde el trabajo, deja de pagar. Estos cambios son sobre lo que ganaban hasta agosto del año pasado. Sobre lo que ganaban hasta agosto. Después está esa cuestión técnica de cómo lo aplicamos, pero quiero explicarlo conceptualmente. No le sacábamos el 30% del salario. Un tipo que ganaba 20.000 pesos era un 9%. Sí. Un 9% lo que le incidía el impuesto a las ganancias. Entonces también era mentira. Y por último era mentira que se lo robábamos. Esos impuestos van a pagar las jubilaciones, la asignación universal por hijo, el plan Procrear, el plan Progresar, los gastos generales del Estado. Ahora, lo que se cambió es la escala. Quiere decir que ese que pagaba 9% del salario va a pagar menos, va a pagar 6% del salario aproximadamente. Que en términos de su salario de bolsillo, esta es la medida, para los que ganaban en 2013 entre 15.000 y 25.000, va a representar un aumento de salario de bolsillo del 5 o 6%. Es decir, que del 10% ese que más gana, adentro de eso, a los que menos salario tienen, se les dio una mejora, se les redujo el impuesto a las ganancias. Se ha introducido esta modificación, la verdad es que yo creo que, mira, hubo un gremio que pidió un paro general por el impuesto a las ganancias. Cuando fuimos a ver cuántos trabajadores de ese gremio pagaban impuesto a las ganancias, era el 2% de los trabajadores de ese gremio. Estoy hablando de la UTA. El 2%, el 98% no paga impuesto a las ganancias. Entonces era Robin Hood al revés. Hacer un paro general para mejorarle la situación al 10% que más gana, que no es de ese gremio. ¿Es retroactivo desde principio de año? Es retroactivo desde principio de año. Quiere decir que el pago de impuesto a la ganancia de este año, porque el pago es anual, lo que uno va haciendo son adelantos a cuenta del pago final. Ya se hicieron los adelantos de los primeros 5 meses, esos adelantos se tienen que devolver. Es decir, que va a haber una devolución de eso que ya se pagó a los que están dentro de estas escalas. Ahora, el que ganaba más de 25 en ese momento no le cambiamos nada, sigue igual que ahora. El que ganaba entre 15 y 25, a esa franja se le redujo. Y si ya pagó, se le va a devolver en cuotas. ¿Y el que ganaba 25.001 quedó afuera? Y bueno, son todas las medidas de corte impositivo. Si uno dice el 10% lo paga, bueno, el otro 90% no, y el que está en el borde. Esto lo mejoramos también, porque también al reducir la alícuota, o sea, al reducir lo que paga el primero de la escala, el salto no es tan grande. Quiere decir que si tenés 15.001, si tenías 15.001, empezás a pagar no el 9% del salario, menos. Entonces no es que ese salto te representa una pérdida por un peso. Entonces sí, siempre en los márgenes de cualquier escala tenés ese problema. Pero creo que esta medida también es buena en términos de que hemos suavizado el ingreso al pago del impuesto a las ganancias. En Argentina parece que fuera mala palabra decir yo soy de derecha o yo soy de izquierda. Supongo que por todo lo que pasó en los 70, para que no sea atado a la violencia. O a la sí, también si soy peronista o antiperonista. Claro, pero en el mundo es normal, la verdad que uno, los gallegos dicen yo soy de derecha, y están orgullosos, y los republicanos dicen que son de derecha, y también la gente en el mundo dice yo soy de izquierda con orgullo y qué sé yo. ¿Están haciendo ahora sí un partido de derecha? ¿Lo ven a Macri como el hombre de derecha en Argentina? Yo creo que él personalmente, yo digamos sobre la estructura de su partido tengo mis dudas, pero no soy especialista, digamos. Yo formo parte de la Cámpora, que forma parte del Frente para la Victoria, estamos en el justicialismo, digamos. Si vos me preguntás qué está pasando, yo creo que sí, que está habiendo un fenómeno que yo lo veo saludable, que es que en torno a Macri se están agrupando muchos que piensan como Macri, que muchas veces no dicen lo que piensan,
pero que tiene mucho que ver con el pensamiento de derecha, que tiene mucho que ver con el pensamiento de derecha. Néstor Kirchner quería que Argentina fuera hacia una situación de un partido de izquierda y una de derecha, decía que iba a ser bueno para la democracia. Yo lo que me parece es que también hay mucha falsedad ideológica en algunos candidatos, ¿no? Yo lo veo con cosas más chiquitas, pero que la gente también ve. Los mismos que decían que la UH se iba por la canaleta de la droga y del juego, hoy dicen que no van a sacar la asignación universal por hijo. Yo creo que esa cuestión de derecha y izquierda tiene mucho de la tradición oral. Hay que ver qué entiende la gente por derecha e izquierda con la historia que tiene este país. Pero existe en todo el mundo y nadie lo ve como una mala palabra. Si vos me preguntás de Macri y de su partido, es un partido de derecha. Ellos están disfrazándose de otra cosa. Que el propio PRO diga que va a sostener el 85% de lo que hizo este gobierno y cambiar dos cositas, a mí me llama la duda. ¿Y este gobierno es de izquierda? Yo lo que creo es que este gobierno es un gobierno popular y es un gobierno nacional. Es decir, es un gobierno que defiende la soberanía, que defiende la independencia y que defiende la justicia social. Indudablemente. Yo creo que eso está más asociado con el pensamiento de izquierda que de la derecha, si tenemos que ver en términos clásicos. Pero o sea, ustedes tampoco se animan a reconocerse de izquierda como ellos no se animan a reconocerse de derecha. Lo que pasa es que es como cualquier cosa. Ser de Boca o River en la Argentina debía ser bueno o malo, pero vos sabés que lo decís en determinados lugares y te miran con una cara. Yo lo que quiero decir es que nosotros, este es un gobierno peronista, en el sentido de Perón. Este es un gobierno que gobierna para todos los argentinos, no específicamente para los poderosos, y sí que tiene atención en los que más atención que hay que tener, que es en los más vulnerables, que suelen ser los más desfavorecidos por las políticas liberales y de derecha. Sí, entonces, si eso vos lo querés llamar de izquierda, si lo queremos llamar peronismo de Perón, tiene muchos nombres, pero me parece que nosotros tenemos una ventaja. Hace 12 años, como no pasó nunca en la historia argentina prácticamente, se ha mantenido una coherencia en la línea del gobierno, en el discurso del gobierno. Y si uno escucha el discurso de Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, es lo que está haciendo este gobierno todavía hoy, al pie de la letra. ¿Vos sos un ministro de izquierda? Yo soy parte del peronismo hoy, estoy en un gobierno peronista, soy parte del Frente para la Victoria. Y cuando me parece no eras que ministro te reconocías de izquierda. Pero es que, de nuevo, en el terreno de la academia, mira, porque todos dicen es marxista, es keynesiano, porque yo tengo mi tesis de doctorado sobre Keynes, y muchos dicen que, mira, hay una discusión enorme, si Keynes es de derecha o de izquierda, y la mitad de la biblioteca dice que es de derecha, y lo mismo de Perón, y lo mismo van a decir de nosotros. Yo lo que digo es que esa discusión se vuelve medio metafísica hasta que uno la baja a la práctica. ¿Qué es lo que hicimos últimamente? Incluimos 500.000 nuevos jubilados. No sé si es de derecha o de izquierda, yo creo que es nacional y popular, porque se puede levantar el piso sin bajar el techo también. Ahora bien, vos preguntás, el plan Progresar, de nuevo, es una medida de inclusión social. La inclusión social debe ser de izquierda o algo así. Si Sciole le propone ser su ministro de Economía, ¿lo acepta? Mire, yo estoy en una especie de casting en este momento. Todo el mundo me dice, si tal te dice que sea su presidente, su vicepresidente, su ministro, ¿y qué estás pensando vos? ¿No? ¿Y qué querés vos? Yo te digo qué es lo que entiendo. Que quisiera ser ministro de Economía. Voy a contestar. Yo ya he dicho, la verdad es que yo soy ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para mí, la verdad es que es una satisfacción enorme y un orgullo enorme formar parte del gobierno de la presidenta, una presidenta como la que tenemos, y trabajo excelentemente bien con ella. Claramente, acá tenemos una política económica que responde a un programa político y una conducción política también, que es la de la presidenta de la Nación. A mí me toca implementar en mi área las políticas que la presidenta considera que son las mejores para el país, que es las que ha votado la gente. Entonces, yo en ese marco estoy conforme. ¿Por qué? Porque las políticas que estamos implementando son las que estoy absolutamente seguro de que son las adecuadas en este momento. A mí cuando me hacen preguntas de ese tipo, la verdad es que, en primer lugar, nosotros vamos a unas PASO dentro del Frente para la Victoria, y después una elección presidencial. En las PASO se va a votar. Yo también voy a votar. Yo mencioné al candidato que hoy va primero. Yo voy a votar. Y voy a votar por aquel que piense que expresa mejor la continuidad de este proyecto que ya lleva 12 años. Voy a votar por el que piense que mejor expresa este proyecto y no voy a revelar mi voto. Si hay continuidad de nuestro partido y de nuestro gobierno, y yo estoy cómodo con este movimiento político y con el liderazgo que tiene, con Cristina Fernández de Kirchner, es que no sé, si digo la verdad, no sé. Si vos me preguntabas,
hace 3 años, si yo hubiera aceptado ser ministro, yo hubiera dicho, nadie me lo hubiera propuesto. Ahora, cuando llegó el momento, no fue de la nada, no es que sacaron mi nombre de una urna, ni tampoco uno tiene que idea uno de qué harían los candidatos, más o menos los conocemos. Bueno, yo lo que digo es que en la medida en que sea en la medida en la que sea la continuidad de lo que estamos haciendo y la profundización de lo que estamos haciendo, yo voy a seguir siendo parte de ese mismo movimiento político y ocuparé el lugar que los compañeros y por supuesto que nos conduce decía que es el mejor lugar para que yo esté. Pero se siente más cómodo, digo, como ministro que como vicepresidente. Yo de esto sé. Claro. De esto sé, indudablemente. Sí, igual esto debe ser más difícil de ser vicepresidente. Y si ocurre, porque esto alguna vez lo hablamos, ¿no? Me dijo, la verdad que yo tengo un plan a 5 años, que mejor no lo digo, porque como me queda poco. ¿Qué hay que hacer? Para el futuro. Sí. Que hoy estamos ante el desafío de seguir creciendo muy fuerte en la producción agropecuaria, como venimos haciéndolo, extender tecnológicamente y a través de políticas de fomento, primero apoyar a los pequeños productores, extender más la frontera agropecuaria, seguir creciendo en la cosecha, seguir diversificando, porque tampoco va a ser todo soja, tenemos que seguir diversificando la cosecha. Y en el terreno industrial tenemos también un desafío muy grande, porque como decíamos recién, después de los 30 años de neoliberalismo, la industria se ha recuperado fuertemente, como nadie esperaba que ocurriera. Pero también es cierto que cada vez los pasos son más complejos, porque ahora lo que hay que hacer es que esas industrias que crecieron al calor de la época de mayor crecimiento de la historia nacional, esas industrias que nacieron y crecieron, ahora tienen que pasar a la madurez, tienen que madurar. Y la maduración de un tejido industrial requiere toda una batería de políticas industriales que son distintas de la etapa anterior. Así que yo creo que el próximo periodo es un periodo de mucha política industrial, de mucha política agropecuaria, además de todo lo que uno puede ver como políticas generales. Me gusta mucho la pregunta, porque eso es lo que hay que discutir. Hay que discutir cuáles son los proyectos de país. Y nosotros queremos seguir por este camino, pero no es que queremos hacer la plancha. Queremos seguir trabajando para que a los argentinos les vaya mejor, para que sigan creciendo, para que nuestra industria vuelva a ser la más importante del continente, como lo fue en los 50, en los 60. Tenemos que juntar la industria, el campo y la tecnología. Y la potencialidad de la Argentina es enorme. Estamos ante este dilema. O avanzamos, y avanzamos con decisión más fuerte en determinadas líneas y nos ponemos todos de acuerdo para ese lado, o volvemos para atrás, porque hay otro modelo de país que yo creo que es el que nos están ofreciendo. O sea, que quiere ser ministro y tiene el plan es ese. No he dicho eso. He dicho, no sé ni me lo han ofrecido, pero lo que yo sí quiero hacer, en la medida en que los argentinos decidan seguir por este camino, es seguir contribuyendo de la mejor manera posible. Es una vocación que tengo desde muy chiquito. Yo quiero transformar la Argentina. Se puede transformar la Argentina, se la puede seguir transformando para bien. Podemos seguir creciendo, podemos seguir incluyendo, podemos seguir prosperando. Y ahí yo voy a estar.